Bueno, Mariana, había quedado planteado en los interrogantes de cara al futuro. Vos mencionabas que uno de los costos más importantes que ha tenido esta crisis, este sacudón, ha sido el financiero. ¿Pensás que las tasas de interés, básicamente las activas, analicemos las que le van a cobrar a aquellos que van a ir a pedir financiamiento, las que quedaron de esta crisis son las que van a ser las nuevas tasas de equilibrio de la economía argentina, es decir, tasas que para empresas de primera línea están en el orden del 25% anual en pesos? La verdad que depende mucho de cómo continúe esto, ¿no? Digamos, hace 100 días atrás a uno le preguntaban qué pasaba con esto y uno decía, bueno, en algún momento tiene que arreglarse. Digo, uno no puede proyectar pensando que el conflicto va a durar para siempre, más allá de que evidentemente va a haber un mayor grado de conflictividad en la economía, pero en algún momento debería haber algún tipo de resolución, y en el momento en que la soja empieza a salir, las exportaciones se normalicen, la actividad, ¿no? Esto, digamos, el sacar el conflicto del medio, debería haber alguna normalización en la economía, ¿no? Digamos, los fundamentos siguen estando. Digo, Argentina sigue siendo un país superavitario en términos de divisas. Digo, la cuenta corriente sigue siendo positiva, y más allá de la salida de capitales que se generó, digamos, ¿no? Y que fue la contrapartida de la corrida de depósitos y títulos públicos, ¿no? Y la corrida contra el dólar, que el central reaccionó bien y tiene un montón de margen de maniobra para reaccionar. En el momento que la economía vuelva a normalizarse, las tasas deberían volver algo. Ahora, no creo que vuelvan al 8,4 de la tasa pasiva, digamos, de la Badelar que teníamos previo a esto. Sino un nivel un poco más alto. Un nivel más alto. Digo, también es cierto que en octubre volvieron, ¿no? Digamos, en octubre uno, cuando vio algo parecido, hubo una suba muy fuerte y después volvieron prácticamente a los niveles iniciales. De lo que estás diciendo, desprendo que seguís siendo optimista con la economía argentina a pesar de este sacudón, o te leo mal. A ver, yo creo que, digamos, hace un tiempo atrás todos discutíamos sobre la necesidad de frenar la economía, ¿no? La discusión era si frío o calor, ¿no? Había que frenar o no frenar. El gobierno decía que no, que había que seguir creciendo y que todavía había pobres y demás. Y del otro lado uno decía, bueno, no sigas... Que es verdad. Que es cierto, y del otro lado uno decía, bueno, cuidado porque la economía está llegando a un nivel cercano al pleno empleo y empieza a haber problemas de cuellos de botella en la economía, y que se reflejan en dos formas, ¿no? Digamos, la inflación y la congestión, que son los dos reflejos de una economía cerca del pleno empleo. Con la gravedad de que la inflación precisamente ataca a los sectores más vulnerables socialmente. Precisamente decíamos, sigue habiendo pobres, claro, son 1/3 de los argentinos y son los más afectados por esta situación inflacionaria. Nosotros tenemos un número que es que para reducir la pobreza la tasa de crecimiento tiene que ser el doble que la tasa de inflación. La tasa de inflación tiene que ser el doble que la tasa de crecimiento. Digamos, si la tasa de inflación es más que 2 veces la tasa de crecimiento, empieza a aumentar el número de pobres, ¿no? Cada punto de crecimiento te reduce la pobreza en 280.000 personas, y cada punto de inflación te aumenta la pobreza en 150.000. Son números estilizados, ¿no? Pero digo, cuando la inflación te duplica la tasa de crecimiento... La sensibilidad que tiene esa variable. Exactamente. Te hacía referencia antes del último bloque y nos quedan unos 2 minutos. Digo, cuando intercambias tu experiencia, vos sos madre, me decías, tenés todos tus hijos, sos ama de casa, sí, sos consumidora, tenés un rol social, sos además, no podés despojarte de tu condición de analista económica y de economista. ¿Cuáles son las conductas que inconscientemente estuviste adoptando en estos últimos meses con esta situación de crisis que se empezó a vivir en la economía? Cuando la verdad es que los diarios empezaron a hablar antes, ¿no?, del tema de los faltantes, uno empezó a aumentar el abastecimiento, ¿no? Las alacenas estaban un poco más llenas. Igual pasó algo muy gracioso, ¿no? Digamos, cuando en pleno, digamos, los primeros 15 días del lockout, del paro agropecuario en marzo, en un momento nos habíamos invitado a comer un asado a unos amigos a casa. ¿Conseguiste carne? Y yo llamé a la carnicería y dije, bueno, ¿tienen carne? Y del otro lado me contestaron, y sí, somos una carnicería, ¿qué va a pasar, no? Y a la semana, ya cuando llamé de nuevo, digamos, cuando el paro había continuado y evidentemente había faltantes en las góndolas, volví a llamar y ya dije, no voy a llamar, no me van a agarrar de nuevo, y pregunté, bueno, ¿tienen carne? No, ya no hay nada, ya... Con lo cual, digo, evidentemente, faltantes hubo al principio. Creo que el segundo paro la segunda parte fue más mediática, por lo menos en la capital no se sintió tanto, aunque, digo, mis alacenas quedaron más llenas, ¿no? Digo, yo traté de, digamos, más segura de tener leche y demás,
más allá del ruido que había, digamos, alrededor. Y es lógico porque además teniendo uno hijos lo que intenta es precisamente que no pasen las privaciones, seguramente. Seguro. Marina, gracias por haber participado una vez más aquí en este programa y esperemos que la situación se encarrile, este conflicto que yo digo que es inexplicable, encuentre un modo de solución para que la economía vuelva a tener un carril de desarrollo normal que nos permita precisamente saldar las cuestiones que tiene pendientes la sociedad argentina. Gracias. No, gracias. En el próximo bloque vamos a ver los pronósticos de cara al fin de semana. Usted sabe, contamos con la colaboración de Nadia, la pronosticadora oficial, que nos va a decir cómo viene el clima político en este invierno que apunta a ser duro.